Bien, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta nueva actividad que hemos levantado desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de su unidad de extensión, dirección de extensión y la unidad de educación continua, donde veremos esta conversación enmarcada dentro del Diploma de Regeneración Urbana que tratará sobre temas de gobernanza y pandemia. Esta actividad será moderada por el arquitecto Jaime Puyol, que es arquitecto de la Universidad Católica, máster en urbanismo de la Universidad Sciences de París, Sciences Po. Él tiene más de 15 años de experiencia en actividades relacionadas con lo urbano. Trabajó en la Municipalidad de Santiago, también en el MIMBU, y ha hecho docencia en distintas universidades públicas y privadas, también en nuestra facultad. En nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección de extensión, queremos agradecer la presencia de nuestros destacados panelistas que se serán presentados ahora, y también agradecer al público que puede asistir a conocer estas conversaciones que nos permiten cumplir con la tarea que tiene la academia de llevar discusión en temas que son contingentes. Muchas gracias a todos por su asistencia, una buena conversación y hasta pronto. Muchas gracias, Alberto. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Excelente. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Les vamos a presentar rápidamente, en honor al tiempo, a los panelistas. Ahí se está cargando la presentación. Solamente quiero decir que esta masterclass se inserta dentro del lanzamiento del Diploma en Regeneración Urbana, que están viendo ahí en pantalla, y es la segunda de 3 webinars que estamos organizando. Este segundo está dedicado a la gobernanza dentro de la regeneración urbana, ¿no es cierto? Es un gran tema que nos convoca. Pido a Claudio, por favor, avanzar en las diapositivas porque no hay tiempo para explicarles la estructura del diploma. Eso lo van a poder ver en la página web misma del diploma. Es muy fácil contactarse en la página web del diploma, es Diploma en Regeneración Urbana, se pone en Google, va a aparecer inmediatamente. ¿Aló, Claudio? ¿Claudio? ¿Puedes avanzar en las diapositivas, por favor? Parece que tenemos problemas. Entonces, vamos a pasar, dado que tenemos algunos problemas logísticos de último minuto, voy a pasar a presentar a nuestros distintos panelistas. Como les decía, hoy tenemos una conversación en torno a la regeneración urbana, qué gobernanza para la ciudad justa post-pandemia. Nos acompañan María Antonieta Sepúlveda, que es profesional de la Subdere del Ministerio del Interior, Claudia Bustos, que es exdirectora del programa Quiero mi barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Gerson McLean, profesional de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Los distintos panelistas van a abordar la gobernanza y la regeneración urbana desde distintas escalas. Así que dejo con ustedes a María Antonieta Sepúlveda para que pueda hacer su exposición de 15 minutos sobre este tema. Hola a todos, buenas tardes, un gusto de estar acá. Voy a tratar de compartir la aplicación, a ver si esta vez no tengo problemas para hacerlo. La gobernanza de la que yo le voy a hablar es básicamente respecto de las modificaciones que se hacen a la Ley de Gobierno y Administración Regional a través de la Ley 21.074. Lo importante de esta modificación es que hoy día los intendentes tienen 3 sombreros en su trabajo, que es a cargo de la administración de la región, la coordinación del nivel desconcentrado y las funciones de gobierno interior. Lo que hace esta ley es
quitarle las funciones de coordinación del nivel de concentrado y las funciones de gobierno interior y radicarlas en un delegado presidencial regional y sus respectivos delegados presidenciales provinciales. Y deja centrado todo lo que es la función de administración del gobierno regional en un gobernador regional que va a ser electo a través de votación popular. Eso a través de la ley 21.073, que es la que define todos los detalles de los procedimientos para esta elección por sufragio universal. El principal rol del gobierno regional está a cargo de la Administración Superior de la región y su objetivo es el desarrollo social, cultural y económico de esta, bajo el principio básico del desarrollo armónico y equitativo de su territorio. Dos términos súper importantes: equidad territorial. Tiene entre las funciones generales diseñar, elaborar, aprobar, aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en coherencia con su estrategia regional de desarrollo y considerando los pladecos de los municipios. La nueva estructura acá se muestra la estructura del gobierno regional. El gobierno regional tenía 3 divisiones, las que están en un color naranjito claro, y se agregan 3 nuevas divisiones que son de ejecución: la división de fomento e industria, la división de desarrollo social y humano y la división de infraestructura y transporte. Se reconocen las divisiones de planificación que empezaron a funcionar en el año 2005, cuando se crea el cargo de jefe de la división de planificación, y de esta división es la que está a cargo de elaborar el instrumento, el PROT, y además, en el caso de constituirse áreas metropolitanas, de ahí se descuelga el Departamento de Áreas Metropolitanas y su par, que es el Consejo Consultivo de Alcaldes, acá donde están las instancias consultivas. El gobernador regional pasa a ser ejecutivo y presidente del Consejo Regional. Todo ello una vez que se produzcan las elecciones de estos gobernadores regionales. Se adscribe una nueva unidad de control regional que no la tenían y un administrador regional, porque ahora son 6 divisiones, por lo tanto el rol de él es ser el enlace con el Ejecutivo y las divisiones del gobierno regional. Dentro de las nuevas competencias que tiene el gobierno regional están todas las que son en materias de ordenamiento territorial, como es la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Están en el artículo 17, en el artículo 18 están todas las competencias que tienen en materia de fomento de las actividades productivas, y en el artículo 19 de la ley están todas las materias que tienen que ver con desarrollo social y cultural. Todo esto está en la ley 19.175, que es la ley orgánica constitucional de gobierno de administración regional. Yo me voy a detener con un poquito más de detalle en las funciones que tiene el gobierno regional, porque dentro de las competencias tenemos funciones y atribuciones, en las funciones del artículo 17 que tienen que ver con la elaboración y el PROT, que tiene que ser coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, previo informe de la Comicivil. El PROT pasa a ser un instrumento que orienta la utilización del territorio para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación de dicho territorio, y establecerá con carácter vinculante condiciones de localización, tanto para la disposición de los residuos como para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. Tiene que reconocer todas aquellas áreas que han sido colocadas bajo protección oficial, por ejemplo, parques, SOIT, SNASPE, todo lo que es el SNASPE y otras, y el PROT será de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región, y no puede regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda el territorio regional, además de las áreas bajo algún plan regulador en cualquiera de sus 3 escalas. Otra de las competencias de ONATE también es establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamiento humano en la región, participar en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y equipamiento, fomentar y velar por el buen funcionamiento de los servicios de transporte intercomunal, interprovincial, internacional, fronterizo, y coordinarse con otros GORES para el transporte interregional,
además de fomentar y propender el desarrollo de las áreas rurales y localidades aisladas, entre otros, y proponer los territorios como zonas rezagadas en materia social. También tienen atribuciones, un ejemplo de estas atribuciones, que obviamente que esto depende del Consejo Regional, que es aprobar los PROD, los IPT, ¿ya?, en sus distintas escalas, como a su vez el gobernador regional los tiene que promulgar una vez hayan sido aprobados por el gobierno regional. También dentro de las competencias, si las miramos como cuáles de planificación, cuáles financiera y ejecución, en las de planificación está asesorar a las municipalidades cuando lo pidan, en la formulación de plan y programa de desarrollo, en la financiera administrar los programas, los fondos de financiamiento, y por ejemplo en ejecución construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, entre otras. Tienen muchas otras competencias. Otra cosa importante que hace esta ley es que modifica las competencias de las secretarías regionales ministeriales. Le quita la competencia de planificación del territorio regional, la deja exclusivamente radicada en el gobierno regional, pero entrega un énfasis a estas secretarías regionales ministeriales en presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales para efecto de formular las políticas nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural, e informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas, proyectos que están ejecutando los gobiernos regionales, y además velar de que lo que haga el gobierno regional sea en coherencia con las políticas nacionales. También realizar tareas de supervigilancia, fiscalización de los otros entes que dependen de su mismo sector. Respecto acá en una baja más importante, todo lo que tiene que ver con competencias sobre las áreas metropolitanas, estas quedaron radicadas en el artículo 104 de la ley 21.074. El propósito es resolver los problemas de la gestión fragmentada que muestran las áreas metropolitanas, y esta ley entrega la administración y gestión de las áreas metropolitanas a los gobiernos regionales respectivos con el objeto de coordinar la gestión e implementar la implementación de las políticas públicas en estos territorios urbanos, además de evitar que se generara un nuevo nivel político de carácter subnacional, reforzando así las competencias del GORE. La definición que da esta ley es que se entenderá por área metropolitana a la extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo urbano que contenga espacios construidos que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos, y que en su conjunto superen los 250.000 habitantes. Es distinto a lo que define un área metropolitana en MIMBU, que es con 500.000 habitantes. Para la constitución del área metropolitana se pueden crear una o más áreas metropolitanas en una región. Por ejemplo, el caso de Valparaíso, que tenemos un núcleo que está centrado en, ¿cómo se llama?, en Viña del Mar, y hacia el interior lo que es San Felipe, ¿ya? Por ejemplo, eso podrían tratarse como dos áreas metropolitanas. Estas se pueden crear de oficio, es decir, que lo define el presidente de la República o a solicitud del gobierno regional, previa consulta a los alcaldes del área metropolitana. Se formaliza a través de un decreto supremo del Ministerio del Interior, que tiene que estar suscrito además por el ministro de Hacienda, y en el caso que el presidente defina además traspasarle nuevas competencias, lo firman los ministros respectivos que estén afectados. El gobierno regional puede solicitar a la DIPRES que se cree un fondo de inversión metropolitana donde irían todos los recursos para la gestión del área metropolitana. Si es de oficio la constitución de un área metropolitana, esta tiene que estar, la competencia que se traspase tiene que estar respaldada en una ley o en la Constitución Política de la República, puede ser traspasada en forma temporal o definitiva, y solamente puede ser en las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras públicas, y que el presidente define que son indispensables para la efectiva administración del área metropolitana que se está constituyendo. A la fecha, por población, estarían estas 8 posibles áreas metropolitanas: Iquique, Alto Hospicio, Coquimbo, La Serena, Santiago, Concepción, Valparaíso, Rancagua, Machalí, Temuco, Padre Las Casas y Puerto Montt, Puerto Varas. El modelo de administración, tenemos el ejecutivo, que es el gobernador regional,
el resolutivo, que es el Consejo Regional, y el Comité de Alcalde, que es el consultivo. El gobernador regional, a través del administrador regional, se coordina con el jefe de la DIPLADE y a su vez con el jefe de departamento de áreas metropolitanas, que tienen que ejercer el rol de secretaría ejecutiva del Comité de Alcalde y además de apoyo al Consejo Regional, por ejemplo, cuando el Consejo Regional necesita antecedentes de detalle para aprobar un plan regulador en cualquiera de sus 3 niveles, de los que le corresponde aprobar al GORE. Y entregar elementos, información, levantar opinión, propuestas del Comité de Alcalde, que estas, a través del Departamento de Áreas Metropolitanas, van al gobernador regional, quien las propone y las presenta al Consejo Regional para que las apruebe. El Comité Consultivo de Alcalde es presidido por el gobernador regional. Se deben juntar a lo menos una vez cada semestre para conocer la situación de la administración del área metropolitana y para que los respectivos alcaldes formulen propuestas sobre su administración. La asistencia es obligatoria. Si no puede ir el alcalde, tiene que mandar un representante, y los acuerdos y propuestas que formule este comité tienen que ser aprobados por la mayoría de los votos de los alcaldes y representantes. Y tiene que crearse un reglamento regional que emite el gobierno regional, que va a regular la forma de convocatoria del funcionamiento de dicho comité, entre otras materias. El Departamento de Áreas Metropolitanas se tiene que preocupar de la coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central y local en las materias que les competen, actuar como secretaría del Consejo Consultivo y coordinar los planes de movilidad, ordenamiento territorial y descontaminación, emitiendo un informe respecto a dichas materias. Además, tienen que emitir informes sobre los instrumentos de planificación del área metropolitana, elaborados, por ejemplo, por las secretarías regionales ministeriales, para la opinión del Comité Consultivo de Alcalde y del Consejo Regional. Las competencias del gobierno regional y áreas metropolitanas son aprobar el Plan Maestro de Transporte Urbano Metropolitano y sus modificaciones que propone la Seremi de Transporte, aprobar el sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas que sean definidas e intercomunales en coordinación con la Seremi de Transporte, aprobar el Plan Regulador Metropolitano Intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, y el Plan Intercomunal de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público y sus modificaciones. Además, tiene que aprobar los planes de prevención a la descontaminación, que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que pedir la opinión del gobierno regional, y administrar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, siempre y cuando una o más municipalidades se lo soliciten, y puede ser el proceso completo o sus partes. En el caso, por ejemplo, que solamente sea la recolección, el municipio, que ya se hizo la modificación en la ley de municipalidades, tiene que transferir al gobierno regional los derechos cobrados que correspondan a esta parte de la tarea, o al proceso completo, que es recolección, transporte, disposición y tratamiento. Mediante un reglamento se tiene que establecer cómo se constituye el área metropolitana. O sea, se define un reglamento que tiene que definir cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un área para ser constituida como área metropolitana. Este reglamento tiene que definir estándares mínimos, los que deben singularizar y especificar los requerimientos de espacio territorial, la utilización conjunta de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, y este reglamento va a ser emitido por el Ministerio del Interior y tiene que estar además suscrito por los ministros de Vivienda, Transporte, Obras Públicas, Medio Ambiente y Hacienda. Los requisitos mínimos tienen que ver con el cumplimiento de la condición normativa que esté estipulado en la ley, y que tiene que ver con criterios y condiciones del concepto clave vinculado al estándar mínimo. En este caso, la normativa tiene que ver con la extensión territorial que dice la ley, que son 2 o más comunas, y el umbral demográfico, que son 250.000 habitantes. Por otro lado, está el criterio morfológico, en el que se tiene que identificar cuál es el área urbana consolidada y el continuo de construcciones urbanas. Está el criterio funcional, en donde se tiene que identificar cuál es el área urbana funcional, cuáles son las áreas de dependencia funcional de los centros urbanos. Esto es a través de un indicador que es el de movilidad, viaje, empleo. O sea, desde
tiene que haber un mayor a un 15% de viajes desde una comuna que sea dormitorio hasta un centro que es donde se concentran el empleo o los núcleos de esta área metropolitana. Tiene que identificarse la utilización conjunta de infraestructura, servicio, equipamiento, los elementos de la infraestructura, cuál es la infraestructura ecológica, el equipamiento en términos urbanos y además cuáles son los requerimientos de espacio territorial que se van a necesitar a futuro. Bueno, la solicitud se hace a través de un oficio del gobierno regional, se define el procedimiento de la consulta a los alcaldes, esto también está en el reglamento, y se establece la documentación que tiene que acompañar el gobierno regional para la solicitud de la constitución del área metropolitana, como la copia de la consulta a los alcaldes, las actas de las sesiones del Consejo Regional con la aprobación de la solicitud y el estudio que fundamenta la solicitud del área metropolitana, que es con todo lo que está aquí en esta gráfica sobre el cumplimiento de la condición normativa. Además, el reglamento te define cuál es el decreto supremo y que este decreto supremo tiene que contener y especificar el fundamento de la constitución del área metropolitana, las comunas que la constituirán, el número de habitantes que la integrarían y la descripción de los espacios comunes que forman parte de ella. Acá está el esquema de la constitución del área metropolitana, la solicitud de oficio, que es cuando el presidente, de oficio significa que es el presidente el que lo define, o por el GORE, el cumplimiento de las condiciones normativas, que es el umbral demográfico y la extensión territorial, el cumplimiento de las condiciones mínimas por criterio, el morfológico, el funcional, las propuestas de requerimiento espacio territorial y la resolución técnica de la SUBDERE, que hace la evaluación y resuelve si ha lugar o no ha lugar la constitución del área metropolitana, ¿ya? En el caso que la solicitud sea de oficio y la define el presidente, los ámbitos en los cuales podrá definir el presidente, además que se le transfieran nuevas competencias, funciones y atribuciones a este gobierno regional metropolitano, pueden ser en materias de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural. Pero además estas competencias tienen que estar respaldadas en una normativa, en una ley o en la Constitución. Los desafíos que conlleva la reforma del hogar, primero, es dotar a las MIPRADES del gobierno regional de capital humano especializado en los temas de ordenamiento territorial, de gestión de ciudades, de áreas metropolitanas, planificación y gestión del tránsito, transporte, logística, movilidad, entre otras materias, fortalecer la coordinación y generar sinergias y coherencia entre el GORE, los municipios, los servicios públicos regionales, tanto para los procesos de planificación como los de gestión y ejecución en materias de desarrollo territorial, elaboración de los instrumentos, la estrategia, el PROD, los PRI, los metropolitanos, los comunales, zonificación del borde postero, etcétera, entre otros, y la gestión del área metropolitana, generar capital social y humano especializado en los territorios regionales y locales vía convenios que incorporen a las universidades e institutos regionales, los privados y la comunidad regional, fortalecer los procesos participativos informados en la construcción de los respectivos instrumentos de planificación IoT y constituir en las regiones, por ejemplo, corporaciones de desarrollo regional y de gestión metropolitana que apoyen estos procesos que vienen. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Te dejamos respirar porque fue muy exhaustiva tu presentación. Es bien complejo. Yo sé que te pedimos algo bastante complejo. Van a ser temas que se van a profundizar durante tu clase, ¿no es cierto?, que vas a hacer en el diploma. Es bien complejo y deja claramente varios desafíos, todo lo que tú nos estás presentando en varias materias. Creo que sería interesante que nos pudieran ir, que nos están viendo por Facebook Live, que puedan, al mismo tiempo que van presentando los relatores, puedan ir planteando sus distintas preguntas, que me imagino que son numerosas. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de ellas en la conversación que vamos a tener luego de las exposiciones.
Ahora los quiero dejar con Claudia Bustos. Le pedimos a Claudia que un poco aborde la perspectiva de la gobernanza desde la regeneración de áreas deterioradas y barrios deteriorados. Es otra perspectiva que es complementaria a lo que acaba de presentar María Antonieta, claramente está muy influenciada por su experiencia como haber sido profesional y luego haber dirigido durante muchos años el programa Quiero mi barrio dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que, dicho sea de paso, inauguró una participación muy importante del Estado para la recuperación de ciertos territorios. Así que, sin más, te dejo, Claudia, te pido por favor que prendas tu cámara para poderte ver mientras expones, y adelante, por favor, la palabra es tuya, Claudia. Ok, muchas gracias, Jaime. Saludarlos a todos, a todas, agradecer la invitación a este webinar, pero también a ser parte de este grupo que está trabajando en este diplomado de regeneración urbana, porque es un tema tremendamente importante y que es parte ya claramente de lo que se trabaja en las ciudades, en el desarrollo urbano y en los grandes desafíos que se nos vienen. Bueno, en el tiempo que tengo, quiero comentar, voy a compartir, digamos, no voy a hacer una gran presentación de todo lo que es el programa o lo que fue y lo que significaron como cambios paradigmáticos en el Ministerio de Vivienda, el programa Quiero mi barrio, pero sí abordar algunos elementos que son importantes, que me parece que fueron claves y que tienen que ver con la coproducción a escala de barrio. Hablar de gobernanza muchas veces, yo me acuerdo cuando años atrás se hablaba de la gobernanza siempre en el ámbito de lo institucional y aparte la participación ciudadana, como si fueran dos ámbitos totalmente distintos. Y cuando uno hoy en día ve la literatura sobre el tema y puede ver el concepto y hablar de gobernanza de una manera un poco más amplia, y hablando y empieza a encontrarse con todos estos conceptos de cogestión, de coproducción, en el que no es solo la institucionalidad la que está a cargo de la gobernanza, sino que también quienes habitan las ciudades tienen mucho que decir. Así que es desde ahí que quiero hablar, partiendo primero por invitándolos un poco a este diagnóstico, a mirar el diagnóstico que dio origen a que en Chile el Estado se hiciera cargo también y fuera incorporando el tema de la regeneración como parte de sus programas, de sus políticas, y que tiene que ver con diagnósticos que venían de fuera del ministerio, pero también de adentro. Habían conversaciones de afuera y adentro, digamos, sobre esta inequidad y sobre estos dos Chiles de contrastes tan fuertes. Pero también con ciertas condiciones que se veían ya venir de contextos, algunas positivas en términos de avances, de indicadores, de índices de calidad de vida urbana, pero también otros de muchas tensiones y muchos conflictos. Entonces, un aumento de la población urbana, cambios en el perfil sociodemográfico, la modernización de la infraestructura, un mayor acceso a viviendas y a bienes públicos, pero también con más conflictos, y conflictos y oportunidades territoriales, muchas tensiones también en las ciudades, todo el tema de mercado de suelos, que creo que es uno de los temas claves y que también la regeneración lo toca. Las tecnologías de la información como parte también de lo que es la ciudad. Y en ese contexto también problemas que aparecían ya como evidentes, como esta formación en las ciudades de sectores homogéneamente vulnerables y segregados, ausencia de consolidación urbana en el sentido de que habían quedado bordes de la ciudad no bien acabados, no bien incorporados ni integrados, también deterioro y obsolescencia de lo que ya existía en términos habitacionales, percepción de inseguridad, déficit de espacios públicos, o sea, un diagnóstico que si uno empieza a ver estas imágenes
que pongo acá de obsolescencia y deterioro son como imágenes clásicas de los diagnósticos que partieron, yo diría, hace décadas ya atrás y que empezaron a cuestionar un poco lo que eran las propias políticas públicas en términos de cómo abordar el problema, ¿ya? El déficit también de la escala barrial, con todos estos espacios que nunca llegaron a consolidarse como barrios, sino que eran vivienda tras vivienda tras vivienda. Con un muy bajo estándar en términos de infraestructura urbana y con bajo acceso, digamos. Y en síntesis, digamos, una situación en la que se encontraban con barrios en situación de deterioro físico, de déficit de espacios públicos, infraestructura urbana y de vivienda, caracterizados además por estas condiciones de vulnerabilidad, con población muy homogénea, con los mismos problemas de pobreza urbana y segregación espacial, ¿ya? Entonces, ese diagnóstico claramente empieza a tener respuestas institucionales. Yo diría que el Quiero Mi Barrio también tuvo sus antecesores. El mismo programa Chile Barrio fue en su minuto un programa que ya generó cambios importantes en el Estado, tratando de abordar integralmente la problemática de los asentamientos irregulares. Los grandes proyectos urbanos, que también fue otra mirada de cómo entrar, pero a áreas más grandes de la ciudad, para también trabajar en hacer un crecimiento de la ciudad de una manera más planificada. Y bueno, el Quiero Mi Barrio entra dentro de esa lista, digamos. Hoy en día eso ha seguido, no es que paró ahí. Hoy en día el programa de regeneración de condominios sociales, los programas de mejoramiento de condominios, toda la generación de subsidios que hoy en día trabajan en déficit cualitativo, se enmarcan en este cambio, que es un cambio de paradigma importante. No me voy a detener ahí, pero sí plantear de que el foco fue cómo empezar a trabajar en esta ciudad que ya estaba construida. Ya no seguir, ya no solo el foco en lo nuevo, sino que cómo nos vamos a lo que ya existe, ¿ya? Se hablaba del urbanismo ciudadano, y ahí quiero empezar a abordar el tema de esto de la gobernanza y de entendido como coproducción, ¿ya? El programa Quiero Mi Barrio se planteó desde el inicio con desafíos muy importantes en términos de participación deliberativa, integralidad de lo que iba a ser, sostenibilidad de las inversiones, pero también de los procesos que se generaran en los barrios, y una interescalaridad, entendiendo algo que apareció como la primera crítica al programa, pero todavía ni siquiera se implementaba en el primer barrio, y ya aparecía una discusión sobre, bueno, pero los problemas de los barrios, ¿vienen de dentro de los barrios o de su entorno urbano, o de la ciudad donde están? Entonces el tema de la interescalaridad se instaló desde el comienzo también como una discusión, ok, podemos trabajar en recuperación de barrios, pero lo tenemos que trabajar entendiendo que el barrio es parte de un entorno urbano mayor y de una ciudad, ¿ya? Eso a nivel nacional también con el tiempo se enmarcó en lo que fue la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que creemos que el programa claramente es parte y tiene ese marco importante. A nivel internacional, con todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la nueva Agenda Urbana de Hábitat, que claramente uno empieza a mirar el trasfondo y estos cambios que empieza a proponer Quiero Mi Barrio también están enmarcados en esa línea. Y bueno, todo lo que hoy en día, y que lo quise poner acá al centro, porque tiene mucho que ver con esto, cómo avanzar a una gobernanza entendida como esta coproducción que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Hay 3 herramientas que me parecen fundamentales, sin querer entrar en todo el modelo del Quiero Mi Barrio. Para eso espero que en el curso que demos en el diplomado podamos ahondarlo con detalle, y por qué se fueron gestando, cuáles fueron los referentes internacionales que fueron claves para el diseño del programa. Pero sí hablar de los consejos vecinales de desarrollo, los contratos de barrio y los planes maestros de recuperación, que son 3 herramientas que creo que avanzan en esta coproducción. Si ustedes ven aquí esta gráfica, estos 3 actores firman los contratos de barrio, y eso hace un cambio que es bien fundamental, de pasar del beneficiario de un subsidio o de un bono a firmar un contrato de acuerdos en los que hay responsabilidades y hay una gestión compartida. Creo que eso es fundamental porque cambia la mirada y la lógica de cómo es. Entonces, el contrato de barrio como instrumento es valiosísimo porque pone y da una horizontalidad en la relación y en la toma de decisiones, ¿ya? Y el concepto
Consejo vecinal, que fue en algún minuto como bien así como bien discutido, bueno, vale la pena hacer consejos vecinales si ya tenemos una red organizativa en los barrios, están las juntas de vecinos, están todas las organizaciones que hoy existen, y la verdad es que se planteó como una mesa de organizaciones, justamente por los problemas que viven esas mismas instancias y las mismas dirigencias en los barrios, pero también para hacerla más integradora de actores formales e informales, incorporar nuevos liderazgos que se sumen a las organizaciones existentes, para poder fomentar esta lógica de trabajo en red y de no de liderazgos cerrados, y también como ir avanzando hacia lo que llama la gente que trabaja en metodologías participativas, a esto con formación de grupos motor, que vayan generando una dinámica distinta. Uno de los, yo diría que las apuestas importantes en las herramientas que fue desarrollando el programa para trabajar con el Consejo Vecinal de Desarrollo fue cómo abordar la deliberación como un mecanismo para la reflexión. Porque nos dábamos cuenta que al comienzo, claro, iban todos y decían, bueno, yo quiero calle, yo quiero sede, yo quiero plaza, yo quiero como una lista de cosas. Y si uno lo empieza a enmarcar dentro de un conjunto de elementos y empieza a relacionarlo con un diagnóstico, empieza a relacionarlo con un futuro en ese barrio, con la dinámica que se quiere dar, con un vínculo con su municipio, con un vínculo con la institucionalidad, empieza a haber una serie de herramientas más bien de argumentación y de discusión que van priorizando y que van dando, como poniendo el foco en el bien común, por dónde ir, qué abordar. Y ahí es donde el plan maestro aparece como una tercera herramienta que empieza a aparecer como clave en los barrios. No podemos generar contratos de barrio si no pasamos primero por una mirada más amplia, que le dé al barrio un poco la mirada de su conjunto integralmente y de cómo está, como les decía hace un rato atrás, integrado con su entorno. No me voy a detener mucho, pero sí mostrarles que esa apuesta metodológica llevó a ir incorporando todos esos elementos en cada parte, en cada fase y en cada minuto del programa, como parte del trabajo que deben generar los equipos territoriales que están en el territorio. ¿Ya? Acá hay una imagen de este tercer instrumento que le hablo, que es el plan maestro. En esta presentación no me voy a detallar mucho, pero sí plantear que se transformó en el eje central de las intervenciones del Quiero mi barrio. También cuando partió el programa se decía, bueno, los contratos de barrio aparecen listas de supermercado. Ojo, no son listas de supermercado de obras, son una priorización que tiene que ver con obras que han sido determinadas con una mirada integral de un plan. ¿Ya? Y eso es súper clave en términos de cómo mirar el territorio, aun cuando sea una escala como es el barrio, que es una escala bastante más menor en relación si uno ve la ciudad o ve estas áreas metropolitanas de las que hablaba María Antonieta, que son una escala por supuesto mucho mayor. ¿Ya? Pero lo que se busca es la integralidad de las intervenciones y además estrategias de intervención multisectorial. No es solo lo que haga el programa, sino que es lo que se puede hacer en ese territorio de una manera coordinada con los otros. ¿Ya? Hay desafíos importantes en esta línea, desafíos que tienen que ver con una cogestión que tiene que ver que la gestión social no tiene que ver solo con la activación comunitaria, tiene que ver con ello, porque la participación ciudadana ha pasado por momentos de crisis y de mucha desconfianza hacia la institucionalidad, por lo tanto existe un trabajo de activación comunitaria en términos de volver a salir de las casas y de tomar el espacio público, pero de lo que se trata es que esa activación comunitaria dé un paso hacia una acción colectiva que sea más sostenible, haciéndose cargo también del barrio, del espacio público, de los mejoramientos. ¿Ya? Y es en esa línea que la apuesta que se hizo en su minuto en el programa con estas herramientas y tratando de fortalecer esta línea de deliberación, va en esa línea de fortalecer y concebir de esta manera la participación ciudadana como una acción colectiva sostenible, pero además siempre con el foco del bien común. Y para terminar, para no tomarme todo el tiempo y poder tener este espacio de conversación, hoy en día, si bien ya no estoy dentro del ministerio, pero sí estoy muy cercana a lo que está sucediendo en muchos barrios, creo que hay desafíos post pandemia que son tremendamente importantes de revisar, de mirar, y que nos llevan y que nos muestran el territorio de nuevo como una oportunidad, y sobre todo a la escala de barrio,
como una oportunidad para poder avanzar hacia esta gobernanza que les digo, que la planteo como desde esta coproducción de los territorios. Primero porque hay una resignificación del espacio público y el bien común. O sea, este encierro, este confinamiento, lleva a poner un valor en lo que es este espacio público, este espacio del encuentro, que claramente tiene desafíos no solo en los planes de gestión social, sino que también incluso en el diseño de qué es lo que queremos en ellos. Una valoración del desarrollo local y de las economías solidarias. Claramente hoy todo lo que son los almacenes, los negocios, que siempre han tenido un rol como súper importante en los barrios, debieran ser considerados en todos los planes, y no siempre lo están. Las alianzas institucionales con una mirada descentralizada. Claramente ahora vemos muchos problemas cuando ocurren políticas que están como desde acá y no llegan hasta el territorio, porque hace falta este entramaje que tiene que ver con el rol que tienen estos gobiernos locales. Las redes de cooperación comunitaria y de cogestión que han empezado a aparecer y reaparecer, es como que hubieran estado latentes, y frente a este problema empiezan a manifestarse por todos lados, ¿ya? Y creo que eso es una tremenda oportunidad en términos de poner en valor la participación y cómo las personas trabajan también, no solo hacia adentro y hacia su vida privada. La planificación del territorio, con acuerdos a distintas escalas, me empiezan a hacer mucho sentido cuando nosotros hablábamos de contratos de barrio, pero un poco más allá, en la conversación en Puertas un poco más allá, hablábamos, ¿por qué no hablamos de contratos de ciudad? Y cuando uno ve experiencias internacionales, uno empieza a revisar la bibliografía, no solo de los clásicos casos de Medellín o de Brasil, pero uno empieza a ver Bilbao, o los mismos de Ciudad Social de Alemania, que fueron un referente importante para el Quiero Mi Barrio, está lleno de esos casos, los estudios que hay sobre coproducción del espacio y del territorio. Y finalmente, esta redefinición de lo sustentable vinculado al cambio climático, que también aparece como súper relevante, porque ya no es algo lejano el cambio climático como algo que estudian otros, sino que es algo que llegó y que llegó a nuestra vida como mucho más cotidiano. Creo que la lista, hoy día en la tarde pensaba, creo que esta lista podría ser casi interminable, casi como para un ejercicio, decir, hagamos una lista en conjunto, construyámosla. Pero me parecía que estos puntos son claves para pensar en una gobernanza que avance hacia la coproducción de los territorios y fundamentalmente en la escala barrial, que es en la que les quise presentar. Eso, Jaime. Excelente, excelente. Muchas gracias, Claudia. Muy clara tu presentación, muy complementaria además a la de María Antonieta, que también fue muy clara. Y que ambas dejan muchos desafíos. Muy clara la perspectiva que presentas de la coproducción espacial, en verdad, de los territorios, incluso, como dices tú, de las ciudades. Muy interesante. La complementariedad, hay varias preguntas para ti, para que las puedas ver por interno, para que las podamos responder a continuación. También invito a quienes todavía no han hecho preguntas a hacerlas. Nos están pidiendo las presentaciones, vamos a consultar. María Antonieta ya dio su visto bueno para poderla compartir. A continuación, bueno, y después veremos si es que se pueden compartir las otras dos. Pero en honor al tiempo, y agradezco mucho a tanto a María Antonieta como a Claudia que hayan sido tan puntuales, así que le voy a dar la palabra a Gerson McLean. Gerson nos va a presentar una perspectiva de la gobernanza desde su experiencia trabajando en la Seremi de Vivienda y Urbanismo desde hace ya más de una década, entiendo, Gerson, sí. O por ahí. Gerson ha ocupado distintos puestos dentro de la Seremi, o sea, ha trabajado por cierto, en el programa Quiero Mi Barrio, en los barrios críticos, pero también en muchas otras instancias que se preocupan de regeneración urbana. Además de eso, es académico en estos mismos temas. Así que, Gerson, sin más, te dejo la palabra para que nos puedas compartir tu visión.
Gracias, Jaime. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve y se escucha? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, agradecer primero la invitación, Jaime, a ser parte de esta conversación muy valiosa en estos tiempos de intercambio de ideas. Muchas gracias también por la invitación a ser parte de los relatores del diplomado en regeneración urbana. Y también agradecer a Educación Continua de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por esta instancia muy relevante, donde los temas que estamos hablando, la verdad, son bien motivantes. Hay mucha sintonía con lo que todos hemos preparado como presentación. Y claro, como decía Jaime, la verdad que lo que traigo a esta conversación más bien es una mirada como un profesional que le ha tocado implementar todos los cambios que han acontecido en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en las últimas, diría yo, 2 décadas. Yo efectivamente estoy trabajando ahí desde hace 13 años. Tuve la suerte, el privilegio de ser parte de los equipos fundacionales del Quiero Mi Barrio. Me tocó implementar el programa en un barrio que la verdad me dejó bastante aprendizaje, a varios yo creo nos dejó muchos aprendizajes con mis compañeros y compañeras que fuimos parte de esa etapa inicial. Y me ha tocado, claro, también implementar y hacerme cargo de otros programas que han surgido posteriormente, el programa para pequeñas localidades y actualmente siendo parte del programa de regeneración de conjuntos habitacionales de la Ceremi que implementa el Servio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, más bien, y que implementa el Servio en terreno. Aprovecho también la ocasión de saludar a todos mis compañeros de la Ceremi, del Servio Metropolitano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con quienes hemos construido todas estas políticas. Bueno, lo primero, para contextualizar la presentación y la conversación en torno a esta experiencia en los últimos años, viendo cómo evolucionan nuestros programas de inversión y los proyectos de inversión dentro del Ministerio, entender que la gobernanza, la verdad, la idea no es hacer una profundización sobre la definición de gobernanza, pero si bien es bueno entender que la gobernanza urbana se trata básicamente de la articulación de distintos tipos de actores públicos, privados, ciudadanía, academias, formales, informales, todos los actores concurrentes sobre un territorio, sobre la importancia de ese territorio en la toma de decisiones. Es un ejercicio colectivo, se articula diversos actores, entendemos que ya se genera un ejercicio de colectivización de opiniones, ojalá de manera más horizontal que vertical, sin reconocer mayores jerarquías. Es un ejercicio donde permanentemente hay una mediación de intereses y conflictos. Por supuesto, cada uno de los actores tiene sus propios intereses y conflictos con los intereses de otros actores, y por lo tanto ahí es muy importante la gobernanza, el diseño de esa gobernanza. Y es un ejercicio permanente de acuerdos y toma de decisiones. Por lo tanto, es importante dentro de estos acuerdos y toma de decisiones reconocer y generar el diálogo entre las distintas escalas, sobre todo de gobierno del territorio, nacional, regional, metropolitano, que es un concepto que está incorporando la Política Nacional de Desarrollo Urbano, comunal, local y barrial. Local entendido en localidades también, no necesariamente barrios, localidades rurales me refiero. Para ello es muy importante hacer ejercicios de descentralización permanente, hacer ajustes en nuestra institucionalidad que tiendan a la descentralización. Ya lo hablaba María Antonieta y ya lo hablaba Sergio Pérez también la semana pasada. Y también entendemos que la gobernanza urbana está compuesta principalmente y se implementa, se lleva a cabo en el territorio a través de instrumentos y mecanismos, que es básicamente en torno a lo cual vamos a hablar brevemente ahora. La Política Nacional de Desarrollo Urbano, después de establecer 4 objetivos o líneas de trabajo relevantes el año 2013, incluyó un 5º punto que tiene que ver efectivamente con cómo modernizamos la institucionalidad y la gobernanza, algo que también está dentro de la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas, acordado en Quito en el año 2016. Básicamente, si leer el detalle, acá se habla precisamente de avanzar hacia la descentralización, avanzar hacia la planificación integrada, la integralidad, un concepto que también es bastante nuevo y que afortunadamente se ha ido instalando cada vez más, avanzar sobre indicadores, sobre la territorialización de datos. Hoy día, por ejemplo, vemos con mucha frecuencia mapas que refieren a una serie de indicadores y datos que a nosotros nos hacen más evidente el problema en el territorio. El problema y las oportunidades, no hay que olvidarse de las oportunidades.
Respecto a la regeneración urbana, tenemos un marco mayor que se acordó el año 2016 dentro de sus acuerdos, el número 97, que habla explícitamente de regeneración urbana, de regeneración urbana, de mejorar barrios marginales y asentamientos irregulares, de generar edificios y espacios públicos de calidad y de mantener un enfoque integrado y participativo. Es decir, los conceptos se empiezan a repetir, los conceptos en el marco mayor son los mismos que empiezan a trascender hacia el marco menor, hacia los marcos menores, así como en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional sacó un documento el año 2015 que se llama Suelos para la Integración Social Urbana, y ahí los planes de regeneración urbana como mecanismo hacia la integración social, sobre todo social urbana, plantea que deben haber medidas de institucionalidad y deben haber sobre todo instrumentos. Por primera vez se deja establecido un instrumento formal presidencial en torno al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es necesario generar planes y proyectos de remodelación y regeneración urbana en zonas de inversión pública prioritaria. Este concepto es bien relevante porque tiene que ver mucho con la constante pregunta que se hacen en nuestras instancias de conversación y debate sobre el dónde. ¿Dónde intervenimos? ¿Dónde llevamos política pública? ¿Dónde llevamos proyectos y programas de inversión? ¿Cómo focalizamos? Por ahí hay una ventana, por ahí hay una luz. Y está escrita en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, específicamente en este documento. Estamos en esto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, como decía, es del año 2013, es un ejercicio permanente, continuo, de acuerdos políticos, sobre todo están representados la mayoría de los actores concurrentes, o al menos se pretende representar la mayoría de los actores concurrentes, y por su parte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a partir de los últimos 20, 30 años, ha ido dejando un poco, o ha ido equilibrando más bien ambos nombres del ministerio. Hemos pasado de ser un ministerio casi viviendista a asumir nuestro segundo nombre, urbanismo. Ya ha aumentado considerablemente cada año la inversión, sobre todo en todo lo que tiene que ver con estándar urbano, con dotación de una serie de componentes que mejoran el estándar urbano, sobre todo los territorios más deficitarios. Por lo tanto, estamos abordando las escalas mayores a través de los parques, espacios públicos de diversa escala, principalmente de barrios, ya lo hablaba Claudia, que a través del programa de recuperación de barrios se han abordado una serie de territorios muy deficitarios en áreas verdes, sobre todo, y en equipamientos comunitarios. Hemos integrado miradas más que tienen que ver con la mirada integral del territorio, no abordar los problemas uno por uno, como decía Claudia, sino que también esta lógica que se instala con el programa de regulación de barrios, afortunadamente ha subido un poco de escala a la escala intermedia, y la escala del conjunto habitacional también ha adquirido en los últimos años una mirada más integral y más inserta en su entorno. Hemos abordado también la escala humana, porque es importante no solamente reconocer la escala barrial como un espacio de implementación de programas de inversión, sino también ver la dimensión humana y ver sobre todo los modos de habitar de las personas y las comunidades. Por lo tanto, es importante entender que dentro de una buena gobernanza urbana esta interescalabilidad, este diálogo entre escalas y entre los gobiernos de diversas escalas se da también a partir de la conversación en torno a proyectos y programas de inversión. Por lo tanto, nuestro eslogan hoy día es prácticamente el Ministerio de Urbanismo es vivienda, barrio y ciudad. Eso es algo que la verdad es bien reconfortante ver que se va consolidando. Respecto al dónde, yo quisiera, hay muchos temas, la verdad, que se podría hablar en este espacio, pero quisiera enfocarme principalmente en dos experiencias que nos ha tocado implementar como Ceremi, además de gestionar e implementar una serie de líneas de inversión. Una tiene que ver con el dónde, es decir, dónde focalizamos y cómo generamos esa coordinación focalizada en un territorio específico. Y el otro tiene que ver con el cómo y a través de qué. No voy a repetir lo que mencionaba Claudia, que efectivamente el programa de recuperación de barrios nos trae y otras líneas de inversión que también se han ido ajustando, modernizando, mejorando, han traído componentes bien relevantes para la gestión. La participación temprana y permanente ya no es solamente votar si me gusta o no me gusta, sino que
esto es una participación permanente, la coproducción o el codiseño, como le llamamos, el reconocimiento de la escala barrial local, la vuelta a la persona, a la comunidad, la identificación integral del déficit urbano y habitacional. Hoy día ya no hablamos por separado del déficit habitacional, cualitativo, cuantitativo, y del déficit urbano, por otro lado, con el déficit de áreas verdes y otros equipamientos. Hoy día hablamos de el problema o la definición del problema de una manera integral, y eso lo hacemos a través de diagnósticos integrados. Por lo tanto, vamos consolidando estos conceptos que desde las líneas mayores, por decirlo de alguna manera, nos piden seguir profundizando y llevar a territorio. Y el desarrollo de planes maestros, algo mencionó también Claudia, de que efectivamente este es un instrumento que a nosotros, la verdad, nos ha parecido de una manera bastante metodológica de abordar diversas problemáticas. Respecto a la focalización, contar brevemente, comenzamos un ejercicio a través del programa de regulación de barrios y a partir también de una solicitud, por lo que recuerdo, sobre todo de la división de presupuestos, que necesitaba ver en el programa de regulación de barrios una definición, entre comillas, más objetiva sobre dónde intervenir o dónde llevar el programa de regulación de barrios. Y apareció un instrumento que yo la verdad le tengo mucho aprecio, mucho cariño como instrumento, es un norte que nos permite por lo menos ir segmentando y priorizando, que se llama las zonas prioritarias para la selección de barrios que iban a ser en los que se van a implementar el programa de recuperación de barrios. El cruce de 4 indicadores, más bien socioeconómicos, y uno que tiene que ver con el deterioro de la vivienda. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el año 2017, publica un atlas de acción social que sigue la misma lógica, el cruce de indicadores, sobre todo socioeconómicos, reconociendo además algunas características propias de la vivienda, como la presencia de los condominios de vivienda social. Por lo tanto, el Ministerio también empezó a sugerir la focalización o el reconocimiento de áreas de acción social, es decir, dónde la inversión pública podría llegar. Por nuestra parte, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a través de las CEREMIs correspondientes de cada región, también nos pidieron hacer un ejercicio también muy interesante que sirvió también para seguir profundizando estos conceptos que tienen que ver con la definición de zonas de interés público, que en su momento, en el año 2017, básicamente se basaban en el reconocimiento de territorios donde confluían diversas líneas de inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diversos tipos de inversión, vivienda, espacio público, vialidades, colectores, mejoramiento de vivienda, construcción de conjuntos de vivienda, y el ejercicio era reconocer cuáles eran las características de ese territorio. Este es un ejercicio que recién comenzamos internamente, fue la oportunidad de conversar también entre los profesionales que llevamos las distintas líneas de inversión y tener una mirada común sobre ese territorio donde estábamos cada uno interviniendo con distintas fuentes de financiamiento. Este ejercicio lo hicimos en seis territorios, compuestos varios, por incluso más de una comuna. La idea era reconocer las dinámicas propias que hay en ese momento, como por ejemplo los anuncios de la extensión de metro, las nuevas estaciones. Ya lo mencionaba, por ejemplo, Pía Mora la semana pasada, el caso de Renca, que va a recibir un metro. Lo importante es que esa llegada de metro no sea solamente a través de las miradas del metro, sino que también ahí participen otros actores que concurren en ese territorio. Por lo tanto, se entienden como ejercicios preliminares que han ido favoreciendo finalmente a que esto, el año 2019, nuevamente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano profundiza lo publicado en el documento anterior, el año 2015, perdón, ya estableciendo y definiendo propuestas concretas sobre medidas a llevar a cabo para una serie de líneas de acción de la política nacional, principalmente las que tienen que ver con integración social. Y hace una definición sobre la zona de inversión pública prioritaria, reiterando, más bien relevando todos los conceptos que le dan origen, que tienen que ver con la integralidad, tienen que ver con ir a los sectores más deficitarios, tiene que ver con realizar coordinaciones entre proyectos, líneas de inversión y entre sectores que llevan estas líneas de inversión,
especifica objetivos generales, específicos, procedimientos. Nuevamente, a propósito de la presentación de María Antonieta, reconoce un nuevo marco institucional que le da un énfasis especial a la toma de decisiones por parte de los GORES. O sea, esta zona de inversión pública prioritaria se va a dejar en manos de los gobiernos regionales y, por supuesto, sin perjuicio de que las CEREMI, los municipios, incluso el sector privado, pueda proponer estas zonas. Y lo importante también es reconocer la metodología a través de instrumentos y mecanismos, a través del levantamiento de estándares, cartera de proyectos, reconocimiento de actores con los que me tengo que poner de acuerdo y una firma o una formalización a través de un convenio de programación, que es el instrumento que tenemos, por lo menos hasta el momento, para generar esta relación multisectorial. Tenemos una primera aproximación, este es un ejercicio que hicimos este año, a propósito de la planificación presupuestaria del regional del Ministerio de Urbanismo, y reiteramos más bien o confirmamos este espacio que es Bajos de Mena, Puente Alto, como un espacio donde existe una serie de iniciativas, programas de regeneración de conjuntos habitacionales, recuperación de barrios, proyectos de mejoramiento vial, proyectos de construcción de viviendas, que se insertan dentro de este territorio en el cual no voy a profundizar, por supuesto, y da para otra conversación. Respecto a los planes maestros, yo solamente quiero confirmar lo que dice Claudia. Efectivamente, para nosotros como profesionales, yo soy arquitecto, además disciplinarmente, para nosotros elaborar planes maestros fue realmente una opinión ya casi emocional. Para mí fue una verdadera revolución, porque la verdad que de gestionar iniciativas por separado, que cada uno veía su espacio de una manera muy focalizada, lo que permitió el plan maestro, la verdad, fue ampliar esa mirada y generar una integralidad mayor con las otras iniciativas, de manera que estas iniciativas adquirieran un mayor beneficio a partir de la sinergia que se generaba entre las iniciativas. Además, el plan maestro nos permitió hacer un cruce y una integralidad no solamente entre iniciativas de inversión física, sino que también lo que nos permitía el plan maestro también era que dialogara la gestión social con la gestión de obras. Esa también se empezó a entender como integralidad. De manera que también el plan maestro nos permitió también realizar diagnósticos integrados para todo el territorio, no solamente la situación puntual del déficit de área verde o el anegamiento de las calles o la falta o el exceso de velocidad de los vehículos, que son los problemas, o el déficit de iluminación, que son los temas que aparecían recurrentemente, sino que también tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de potenciar centros barriales, consolidar suertes de centros cívicos barriales, con estos packs entre multicancha, plaza, área verde, sede comunitaria, paseo, trabajo de bordes. O sea, empezamos a hablar de urbanismo barrial, de componentes que formaban parte de los barrios. Por lo tanto, acá el aprendizaje respecto a la elaboración de planes maestros, claramente, a más allá de la imagen objetivo que a nosotros nos permitía transmitir, comunicar sobre todo a vecinos y a vecinas, y a actores municipales también, en el caso de que las intervenciones sean ejecutadas por otros actores, lo que nos permitía es que el plan maestro se convertía en una imagen objetivo que de alguna manera manifestaba una estrategia. Eso básicamente, detrás de esa imagen había una estrategia que refería a una visión colectiva del futuro, era una estrategia construida colaborativamente, coproducida, codiseñada, en la que se mostraban integralmente iniciativas de inversión, por lo tanto también se transformaban en instrumentos de negociación al momento de elaborar. O sea, como decía la primera lámina, esto es un instrumento donde se permite la mediación de intereses y conflictos, sobre todo vecinales, eso hay que decirlo, y por tanto se transformaba en un instrumento para la comunicación para poder ponernos de acuerdo. Es muy relevante el cómo yo comunico mis planteamientos, mis ideas o las visiones que tiene cada una de las personas que participan en la elaboración. Es importante el cómo se comunican esos avances y esas ideas. Y por otra parte, detrás de este plan maestro hay una planificación de acciones y definición de prioridades que se ejecutan a través de mecanismos de gestión y financiamiento. Fuimos aprendiendo bastante con este ejercicio de elaboración de planes maestros.
estamos en un momento hoy día, yo creo que de gran oportunidad. Tenemos un programa que está decretado, tiene el decreto supremo número 18, Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales. Este es un decreto que salió el año 2018, o sea, bastante nuevo. Sin embargo, tiene bastantes antecedentes. Ya se habla, el programa de recuperación de barrios es un antecedente importante. Y este es un programa que más bien viene a consolidar lo que ya se venía trabajando como metodología de implementación de líneas de inversión. Tiene 3 fases de implementación con un diagnóstico integrado, una elaboración coproducida del Plan Maestro de Regeneración y un proceso de ejecución a través de 3 componentes. Esto es muy similar a lo que mostró la semana pasada Juan Manuel Sánchez de Corporación Ciudad. Para llevar a cabo la regeneración urbana, nosotros estamos trabajando simultáneamente con un plan de gestión urbana, un plan de gestión habitacional y un plan de gestión social, del cual emergen una serie de contenidos que, a partir de los cuales además nosotros vamos a conversar con el Ministerio de Desarrollo Social para que nos den esas recomendaciones favorables en el Sistema Nacional de Inversiones. Y bueno, esto es la situación actual. Estamos trabajando en diversos barrios en la región metropolitana, en muchos en la comuna de Puente Alto, en diversos formatos de regeneración también, desde la rehabilitación, la reconstrucción, la demolición parcial. Tenemos el caso de Volcán San José II, que son las conocidas casas Copea que tuvieron problemas con la lluvia el año 97, donde hay un proceso que es bastante largo también. Acá los procesos se han alargado, son complejos, son de mucha conversación dada el co-diseño. ¿Cuáles son los desafíos? Ya cerrando, la verdad que lo que he querido transmitir es que estamos en un momento que la verdad que es de bastante esperanza y oportunidad, dado que tenemos ya un quehacer y aprendizajes que hemos ido siguiendo, que hemos mejorado permanentemente, y estamos en un pie para asumir los desafíos que el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a propósito de los 2 hechos más relevantes que han acontecido en los últimos meses. Uno, por un lado, tiene que ver con enfrentar los graves problemas que se dejaron en evidencia desde octubre del año pasado. De hecho, la agenda corta del Consejo Nacional de Desarrollo, que propone dentro de la Agenda Social Urbana el Consejo Nacional, uno de los puntos de la agenda corta tiene que ver precisamente con ir a la microdensificación a través de pequeños condominios, algo que tiene que ver mucho con la regeneración de espacios de comunas pericentrales, de barrios pericentrales, y la regeneración urbana de barrios deteriorados. O sea, estamos en el camino. Los desafíos post-pandemia, que nuevamente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nos está planteando, tienen que ver con los temas que ya hemos venido desarrollando y que hemos ido madurando afortunadamente. Por lo tanto, personalmente creo que estamos en un buen pie para enfrentar estos desafíos. Se releva nuevamente la escala barrial, se releva nuevamente la necesidad de ir a la infraestructura social del barrio, los centros comunitarios, los corazones de barrio, la ciudad de los 15 minutos, la relevancia que tienen los centros barriales, la consolidación de esos centros barriales y el espacio público que hay en torno a esos centros barriales para consolidar esos corazones de barrio y esa ciudad de los 15 minutos. Y la microdensificación, ahí hay una tremenda oportunidad. Nosotros tenemos hoy día el programa principal de subsidio habitacional, que es el Decreto Supremo número 49, tiene un formato que se llama de pequeños condominios, y eso se puede trabajar en terrenos de una familia 9x18, donde se han hecho, de hecho hay grupos de trabajo académicos trabajando en torno a ese tema, y el subsidio de arriendo, que a propósito de un llamado que se acaba de realizar hace pocos días, un llamado de subsidio de arriendo. Y por otra parte, confirmar todos aquellos aspectos que hemos venido hablando. Por un lado tiene que ver con la coordinación entre escalas, seguir trabajando en torno a esos temas, consolidar o seguir trabajando en torno a la consolidación de áreas metropolitanas y la elección democrática de los gobernadores regionales. Por último, señalar nuevamente, comentario de cierre, la regeneración urbana no es un invento a propósito de nuestro trabajo, a propósito del Decreto Supremo número 18 o a propósito del trabajo que estamos realizando
instancia académica o que pretendemos realizar a través de otras líneas de inversión. La regeneración urbana es un concepto que ya está instalado, está prácticamente en todos los documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y está prácticamente en todas las líneas de acción prioritaria que tenemos que llevar a cabo como Estado, como inversión pública por lo menos. El desafío es integrar, por supuesto, al sector privado, ya lo mencionó Juan Manuel Sánchez la semana pasada, y bienvenido, por lo mismo, me parecía interesante mostrar la experiencia que venimos desarrollando por parte del Estado en los últimos años. Muchas gracias, dejo una cita que me la paso en pos del tiempo y reiterar el agradecimiento, Jaime. Gracias, Gerson. Muchas gracias por esta presentación muy exhaustiva, muy exhaustiva. A ver, quiero primero que nada dar las gracias a los tres expositores. Han hecho un ejercicio que no es fácil, exponer en 15 minutos muchos conceptos, ¿no es cierto? Quiero recordar que muchos de estos conceptos, porque es mucha la cantidad de materia, nos están pidiendo, muchas personas por el chat nos están pidiendo las presentaciones. Quiero recordar que todas estas materias van a ser obviamente profundizadas por cada uno de los relatores que están en este webinar dentro del diploma. Quiero recordarles justamente cuál va a ser el formato de ese diploma y cuándo empieza. El diploma se dicta a partir del 4 de agosto, dura hasta fines de noviembre, hasta los primeros días de diciembre, o sea, dura más o menos 4 meses. Se dicta los martes y los jueves entre 7 y 10, entre 7 de la tarde y 10 de la noche, o sea, 3 horas, son sesiones de 3 horas cada vez. Interesante es que el diploma cuenta con ID de convenio marco, así que cualquier persona que trabaje en una institución pública puede optar a financiamiento de su empleador, ¿no es cierto?, para poder cursarlo, ojalá así sea. Tuvimos una conversación muy interesante a propósito con Rodrigo Araya del MIMBU, que nos está viendo y que agradezco, para ver cómo efectivamente incorporar a más profesionales al diploma. A ver, es difícil hacer una síntesis, pero voy a hacer algo voy a tratar, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas que son más específicas para cada uno de los relatores. Quiero hacer ¿cómo que se llama? Una respuesta quizás más global sobre lo que entendemos por gobernanza, que nos está haciendo, entre otros, Sabas Rari por el chat en Facebook Live. Si nos fijamos en las presentaciones, varios de nuestros relatores de esta tarde trabajan o han trabajado en el sector público, ¿no es cierto?, en distintas instancias. María Antonieta nos presenta la visión de cómo va a ser el traspaso a los gobiernos regionales de competencia con las autoridades metropolitanas, como nos relató con bastante detalle. A su vez, Claudia Bustos también nos propone, ¿no es cierto?, una visión sobre la coproducción de los territorios, y Gerson de alguna manera hace una presentación bastante complementaria en una óptica bastante similar también. Finalmente podríamos decir que la gobernanza versus gobierno, ¿no es cierto? El gobierno es lo que emana directamente desde el poder de las instituciones públicas. La gobernanza es la inclusión tanto de la sociedad civil como de todos los privados que conciernen en la producción de un cierto, la gestión de un cierto territorio, un cierto espacio. Esa es como la visión más general. Saba nos propone una cita que dejó ahí en el chat, que los invito a leerla, pero es básicamente esa la visión que queremos que quede clara. Hay una incorporación muy importante, y me atrevería a decir muy importante, sobre todo desde el programa Quiero mi barrio, de una visión de gobernanza con la ciudadanía en territorios vulnerables, en la coproducción de sus espacios vitales. Eso creo que es muy interesante.
y de ahí derivan muchas cosas, toda la multitud de aspectos que han sido expuestos por los distintos expositores esta tarde. Quiero hacer algunas, como que se llama, recordar algunas de las preguntas que nos han hecho esta tarde. Voy a empezar por algunas que le hicieron a Claudia Bustos específicamente. Álvaro Carrasco pregunta si existen datos, cifras que evidencian la magnitud y el alcance del programa de recuperación de barrios, quizá la cantidad de recursos. Y Yanina Bugueño también le pregunta a Claudia, ¿los barrios 2020-2021 fueron suspendidos por la contingencia? Pregunta. ¿Existe una seguridad de la continuidad del programa? Eso se lo dejo a Claudia. Quizás también alguno quiere responder las preguntas que hace Saba sobre lo que entendemos por gobernanza. También Ana María Palma le pregunta a Gerson cómo decide la Seremi cuáles son las zonas prioritarias. Creo que Gerson expusiste varios aspectos al respecto, quizás los puedes recordar. Así que le cedo la palabra primero a Claudia, luego a Gerson, y quizás María Antonieta también quiere complementar con lo que está diciendo. Solamente una pequeña cosa antes de ceder la palabra, perdón. Es muy interesante también que los tres expositores tienen tres profesiones de base distintas esta tarde. María Antonieta es geógrafa, Claudia es socióloga, Gerson es arquitecto. Creo que también eso refleja bastante bien la pluralidad de visiones que tienen los relatores del diploma, y la pluralidad, por lo mismo, de visiones también multidisciplinar que tiene el diploma, y que evidentemente requiere el abordaje de la gobernanza, en este caso, para la regeneración urbana. Adelante, Gerson. Perdón, le di la palabra primero a Claudia. Ok, gracias, Jaime. Mira, varias cosas. Uno se empieza a entusiasmar con los temas. En relación a las preguntas de Álvaro Carrasco, la verdad es que el programa tiene muchísima información. Hoy en día no sé si está disponible directamente desde la web, pero sí solicitable. ¿Y por qué lo sé? Es porque es uno de los programas que el MIMBU lo orientó, como venía como con muchos cambios, tuvo recursos asociados a estudios específicos que fueron acompañando, como un acompañamiento pedagógico y académico, una visión al programa desde que partió el año 2006. Y eso fue muy interesante porque nos abrió muchos ojos y nos dio la posibilidad de conocer muchas otras experiencias, y por lo tanto hay estudios que se pueden solicitar y que tienen que ver un poco con el alcance del programa, ¿ya? Y lo que es súper controversial, porque yo tampoco puedo negar que el programa tiene evaluaciones buenas y evaluaciones malas. Y eso es algo que en algún minuto uno de los grandes referentes que tuvimos, que fue un urbanista alemán que nos llevó a conocer el programa social, nos decía que estos programas tienen el problema de las evaluaciones después, porque son tantas las aristas que manejan, que es muy complejo poder hacer evaluación de impacto y poder después decir qué va bien y qué va mal, digamos. Pero dicho eso, comentarte que el programa sí tiene información que puede ser solicitada directamente en términos de lo que tú planteas de cuantificar. A 14 años ya de existencia, yo no estoy ya en el ministerio, pero sé que ya van más de 600 barrios intervenidos en distintas etapas, muchos de ellos ya terminados. Cada año aproximadamente hay 50 barrios que se inician. Han habido periodos en que entran 200 de un viaje, pero se para el ingreso hasta 3 años después, pero más o menos en promedio son 50 barrios más o menos, entre 40 y 50 barrios anuales. Eso se estimó en algún minuto que era como el número de barrios que podía ingresar para poder estar trabajando como con 200 barrios más o menos a la vez, en distintas etapas de ejecución, ¿ya? Han habido distintos montos de inversión,
porque en algún minuto han habido también distintas tipologías de barrios más críticos, barrios emblemáticos, han habido, pero en promedio, y lo que hoy en día más o menos tiene un barrio son como 800 millones, más o menos 950, no sabría el monto exacto porque no estoy en la institución, pero es más o menos eso que cubre las obras físicas, pero también toda la implementación del programa, que son equipos de barrio que se instalan en oficinas de barrio durante 3 o 4 años en cada territorio, y entonces estos recursos financian el plan de gestión social, esta implementación conjunta y las obras. Y decir que en términos de información que existe, bueno, en la ley de presupuesto están los montos que tiene cada año, que depende mucho de cuántos barrios estén ejecutándose a la vez, pero existen un sinnúmero de publicaciones que muestran cómo funciona el programa, que tiene que ver con guías, con manuales, con sistematización de buenas prácticas, evaluaciones. La última es una evaluación que se hizo con la Católica de sostenibilidad, que probó una metodología y que después fue recontratada, y que ahí sí participó otro grupo en el que la hizo, que también es muy interesante, y estudios de tipologías de barrio. Entonces, por información, digamos, si es que les interesa seguir el tema, hay harto que ver, y en algún minuto con la misma universidad, con el INVI de la Universidad de Chile, hicimos, y ellos nos ayudaron a hacer, y yo creo que existe, hay una cantidad enorme de tesis, de carreras de pregrado, de posgrado, de doctorado, incluso de postdoctorado, que han tomado el Quiero Mi Barrio desde distintas disciplinas, de arquitectura, de geografía, de sociología, trabajo social. O sea, hay mucho material si es que uno quisiera investigar en esta línea. Entonces, eso y mi recomendación, si lo que quiere son como temas más puntuales de inversión y todo eso, directamente el ministerio es la mejor fuente, digamos. A Yanina, decirle que que yo sepa, no se han paralizado los barrios ni el programa del 2020-2021. No tengo esa información, por lo tanto no lo puedo asegurar, pero yo entiendo que pueden haber retrasos en programaciones más que una paralización del programa, y yo creo que algo que habla muy bien del ministerio y que habla muy bien de cómo se han ido dando ciertas cosas a pesar de que puedan ser prioridades o no prioridades los programas, es que este programa ya ha traspasado 4 cambios de gobierno, de administración, y siempre ha sido un programa que por supuesto tiene personas de aliados por todos lados, y también detractores, pero es un programa que ya se fue transformando en una línea programática estable, y claro, en algunos minutos puede ser más prioritaria que otras, pero ya es una línea de trabajo continua, y que anda igual que con los otros programas, y que se coordina además con los otros programas también para trabajar con con nuevas líneas, tanto del área urbana como del área habitacional. Por lo tanto, yo creo que el temor de que ya no haya continuidad, o que si hay continuidad, que no hay continuidad, yo creo que ya no es parte de los temores que va a tener el programa. Puede tener más énfasis en algún tema o en otro, apuestas distintas en términos de cómo abordar los temas o dónde localizarlos, pero no, yo diría que ya no tanto en la continuidad de un programa que además es valorado desde el Parlamento, desde los municipios, desde los propios vecinos, etc. En relación a lo que dice Sabac Sari, creo que los aportes que nos pone en lo que me alcanzó a llegar y que alcancé a leer son muy buenos, y yo creo que la gran conversación aquí era justamente dar una mirada que la gobernanza es un concepto que nos amplía la mirada a mucho más allá de quienes son los tomadores de decisiones normales desde las instituciones, sino que nos mira que esto es mucho más amplio y que abarca la diversidad, temas identitarios, niveles de gobernanza y todo. Y hay algo que comentó en uno de los, y que creo que es uno de los grandes probablemente debilidades que tenemos, que tiene que ver con
la falta de coordinación entre los propios planes que ya empiezan a aparecer. El plan maestro ya como herramienta yo creo que ya es algo que difícilmente vamos a cuestionar, pero que coordinemos todos los niveles de gobierno para que esos planes estén, creo que ahí hay un tremendo desafío y en eso coordino totalmente. Y solo para terminar, porque me estoy ocupando mucho tiempo, pero es solo el entusiasmo, que lo de las zonas prioritarias, coincidiendo también con cuando uno ya se relaciona afectivamente con las herramientas, coincido con Gerson, que fue un tremendo aporte, comentar que en el Quiero Mi Barrio, o en Recuperación de Barrios, como quieran llamarle el programa, es una herramienta que miramos mucho en otros países de cómo abordarla, y en el MIMBU, cuando partió esta discusión, fue cómo abordar el desafío de comenzar a focalizar con una mirada más territorial, ¿ya? Y ese desafío lo cubrió con creces esta herramienta de las zonas prioritarias, y es muy interesante, así que invitarlos, creo que es uno de los grandes temas que se podrían trabajar, de cómo se abordó de distintas maneras, y como hoy se seleccionan, porque los barrios se seleccionan siguiendo estos criterios territoriales, y creo que es un gran tema, Jaime, que pudiéramos incorporar dentro de las conversaciones en el marco del diploma. Eso, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. De todas maneras, vamos a incorporar eso. Se me olvidaba mencionar algo que creo que es súper relevante antes de que sigamos, es que la visión privada, Sabas Rari también hace un comentario sobre el conflicto que existe, por ejemplo, en las ciudades portuarias, ¿no es cierto?, entre la visión privada de los puertos y la visión pública de la gestión de las ciudades que acogen esos puertos. Esa problemática vamos a abordarla a través de varios relatores que son inmobiliarios privados. Por ejemplo, la próxima semana va a estar con nosotros relatando Marcelo Cooper. También tenemos a varios representantes de grupos inmobiliarios importantes, pero eso se los vamos a ¿cómo que se llama?, a confirmar la próxima semana. Así que síganos en el tercer webinar, que es el próximo lunes a esta misma hora, el lunes 27, donde vamos a hablar sobre regeneración urbana, densidades y formas urbanas. Y nos vamos a dedicar específicamente a ese tema con varios relatores. Eso, Gerson, te cedo la palabra entonces a la pregunta. ¿Sí? Sí, solo quiero hacer una acotación para poder darle el paso a Gerson, que me han seguido llegando consultas, entonces no sé si después de Gerson continúo o escribo, o las escribo la respuesta. Vamos a tratar, mira, todavía estamos a tiempo, así que vamos a tratar de dar una segunda vuelta para que podamos contestarles a todos. Ok. Adelante, Gerson. Gracias. Sí, zona de interés público. La verdad, lo oficial sobre definición de zonas de interés público es el documento Propuestas para una mayor integración social en las ciudades chilenas, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del año 2019. Ahí, la verdad, hay una definición muy general sobre cómo definir zonas de interés de inversión pública prioritaria. Así se llama, zona de inversión pública prioritaria, y que tiene que ver principalmente con la identificación de territorios en los que existe déficit urbano habitacional, si seguimos en la línea integral urbano-habitacional, déficit urbano-habitacional, concentración de familias, un alto porcentaje de familias en condición de vulnerabilidad, sectores en los que la inequidad urbana respecto a comunas probablemente, o territorios más con mejor estándar urbano, sea necesario reducir esa brecha, y también el reconocimiento de usos homogéneos, lo que quiere decir que básicamente no solamente el tema que tiene que ver con indicadores urbanos habitacionales y familias, sino que también es importante, y ahí es muy importante lo que han señalado también las exposiciones, sobre todo María Antonieta, tiene que ver con los instrumentos de planificación territorial, porque la verdad nosotros con Claudia nos referimos básicamente a implementación de programas y líneas de inversión que tienen que ver con generar discusión en torno a proyectos, pero la verdad
también parte de esta gobernanza moderna a la que aspiramos tiene que ver con integrarnos con las decisiones del instrumento de planificación territorial, que son conversaciones de muy largo aliento y de muchas instancias y de diversas especialidades y escalas. Y ahí es bien relevante el tema de los usos y de la monofuncionalidad que tenemos que abordar en muchos territorios. Yo les mostré uno específico que hay, el caso de emblemático, de hecho. Monofuncionalidad y homogéneo desde el punto de vista socioeconómico. Por lo tanto, esa es la definición oficial. Yo lo que transmití en la presentación, o traté de transmitir, es el ejercicio que hemos hecho internamente, que creo que es bien valorable, porque así estos conceptos no nos resultan nuevos al momento de que se transforman en ley o modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ya son conceptos que ya vamos a haber trabajado durante años. El ejercicio inicial con el que definimos zonas de interés público, que es el nombre con el que trabajamos el año 2017, tenía que ver básicamente con reconocer territorios donde nosotros teníamos un sinnúmero de inversiones de diverso tipo y vimos la posibilidad, vimos la oportunidad a través de este instrumento, primero de abordar una escala que no se estaba abordando, que era la escala intermedia, esa escala en el caso de la región metropolitana de Santiago principalmente, que se nota mucho, esa escala entre el barrio y la comuna, y para qué decir, entre el barrio, la comuna y la ciudad. Nosotros vimos ahí la oportunidad de trabajar en una escala intermedia, en la que podíamos dialogar con el encargado, con los encargados, el profesional encargado, por ejemplo, de los proyectos de mejoramiento de vivienda, los proyectos de vialidad, de aperturas viales, de construcción de colectores, de construcción de conjuntos habitacionales, etc. Acabados urbanos. Era un instrumento, para nosotros por lo menos, fue un instrumento que nos permitió el diálogo al interior. El último ejercicio que hemos hecho, que de hecho es un ejercicio también muy interesante, porque le hemos puesto territorio a la planilla Excel con la que se mandan las iniciativas de inversión que se van a comprometer en los próximos años. Le pusimos territorio con la zona de interés público y además el avance que vamos a generar, esto es absolutamente vigente desde hoy día, es que se lo tenemos que esta propuesta de zona de interés público se la vamos a tener que informar al gobierno regional, de manera de empezar ya a tejer vínculos, relaciones, visiones comunes. No es algo zanjado, por supuesto, esto se sigue conversando, pero nuevamente, para responder a la pregunta, reiterar que la definición oficial está en el documento emanado en 2019 por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El resto son ejercicios, como le digo, que van alimentando la discusión y esa metodología. Excelente, Gerson. Muchas gracias. Quiero poner en perspectiva una cosa antes de responder a otras consultas que nos vienen llegando, y es que estamos en un momento particularmente urgente, ¿no es cierto?, acerca de todos los temas que nos convocan. Sabemos que tenemos que hacer ciudad más justa, que duda cabe, tenemos o sea, lo sabíamos antes del estallido social, con el estallido social quedó en evidencia, y ha quedado particularmente al desnudo con la pandemia en varios aspectos. En esto la gobernanza para hacer regeneración urbana es relevantísimo. O sea, sabemos que tenemos que hacer viviendas mejor ubicadas, producir nuevas centralidades, ¿no es cierto? O acercar la ciudad a los ciudadanos más vulnerables. Y eso requiere claramente una estructura de gobierno y de gobernanza distinta. Entonces, quiero volver a pensar qué hubiera pasado si es que estas mismas circunstancias nos hubieran pillado con gobernadores regionales ya electos, ¿no es cierto?, con con competencias ya traspasadas a esos gobiernos regionales y con autoridades metropolitanas ya trabajando, digamos, en estas 8 metrópolis que mencionaba Antonieta Sepúlveda recién. No sé si puedes abordar esa consulta, Antonieta, porque creo que es súper relevante para comprender cómo abordar de alguna manera, estructuralmente la urgencia, ¿no es cierto?, pero también abordarla a largo plazo. Creo que es algo muy interesante a poder discutir.
Es un tema complejo de imaginar porque piensa tú que estos futuros gobernadores regionales, que bueno, se postergó la elección porque se postergaron para el próximo año, van a ir parece que todas juntas, alcaldes, municipios, Sí, gobernadores regionales. sí. Bueno, estos gobernadores regionales para poder inscribirse para ser candidatos tienen que presentar un proyecto de desarrollo de la región con énfasis, qué es lo que quieren hacer. Entonces, imagínate, van a haber gobernadores regionales que van a tener distintas prioridades, dependiendo el tipo de región y las características del territorio y obviamente que un tema cultural también de la región en la cual le toque ejercer el cargo. Y de lo que, a ver, y de la experiencia intelectual, profesional que tenga también, ¿ya? Iba a depender de cuál empoderado estén los equipos del gobierno regional, en este caso clave son las divisiones de planificación, y quienes puedan asesorar, las universidades, quienes sean en la región, de tener claro a través de la construcción primero del instrumento PROD. Acuérdense que el PROD va a reemplazar al plan regional de desarrollo urbano, lo reemplaza. Por lo tanto, desde la mirada territorial del PROD, el PROD lo que va a mirar respecto a los asentamientos humanos de la región, es decir, es buscar cuáles son las principales funcionalidades que les puedes asignar a cada uno de los pueblos o ciudades dentro de este sistema, de manera que compitan con la capital regional para que no se siga concentrando la población en la capital regional y ojalá la puedas desconcentrar. ¿Por qué? Porque la idea de fondo cuando tú haces OT es decir, cómo diversifico todo lo que es la inversión, ¿ya? Diversifico cuáles los principales elementos, herramientas que te van a aportar al PIB. Hoy día Chile, como país concentrado, sobre todo en Santiago, ¿ya? Es el cobre, el litio. Pero el tema del PROD es descubrir cuáles son las competencias, o sea, son las diferencias que hay en ese territorio que te asignan como economía de escala, digámoslo, ¿ya? Que una región, ya las regiones mineras, las regiones que están más orientadas hacia la agricultura, pero eso no es suficiente, sino que además es decir, cómo yo armo ciudades vivibles de menor tamaño, por eso que quiero desconcentrar la capital regional, y para eso tengo que asignarle una función a cada ente. Ejemplo, Iquique Alto Hospicio. El 97% de la población vive en Iquique, ¿ya? El resto del territorio de la región, y eso será que el 3% del territorio, y el resto está despoblado. El territorio rural es mínimo y la cantidad de población son puros ancianos o mujeres que quedan en el territorio rural. Y está la comuna de Pica, que era la comuna que otorgaba la alimentación, que hoy día con la instalación de 2 mineras gigantescas, ¿ya? Cambió el rol. Y hoy día esta gente que tenía derechos de agua lo vendió a la minería, la gente que producía el limón de Pica, las papayas y otras cosas propias de allá, en vez de plantar o estar en la agricultura o en la fruticultura, transformó las casas para estar de hostal para la gente en los campamentos mineros, para darles almuerzo, comida y tipo restaurante, y se empieza a revertir. Desde el PROD, ¿qué es lo que hicieron? Que es el único PROD aprobado, el de la región de Tarapacá, era buscar qué ciudad, no comuna, porque en OT tú hablas de ciudad, no estabas buscando, o la jurisdicción es la comuna, pero qué ciudad podía reemplazar el rol de Pica en términos de agroalimentario, y decidieron que podía ser Huara, porque ahí antes estaban todo el Tamarugo, por lo tanto debe haber agua subterránea. Por lo tanto, la inversión pública de aquí a futuro, que venga desde el gobierno regional y lo que articule con los sectores en la región, va a ser a hacer inversión ya en Huara o en Pozo Almonte, que son las dos alternativas, para que vayan teniendo más servicios básicos que te atraen, digamos, el aglutinamiento de servicios y de personas y que hacen más dinámica una ciudad, ¿ya? Como son los bancos, colegios, pensando en la ciudad de 15 minutos. Bueno, en Chile tenemos que pensar en la de 30 minutos, por las distancias, por lo largo que es.
por lo dividido que está el territorio, ¿ya? Pero puedes tener un intendente, o sea, un gobernador regional nuevo, como en el caso de Iquique, que ya tienen los instrumentos, tienen claridad, que defina estas funcionalidades y enfrente la crisis dependiendo de cómo tengo ciudades que cada una le asignan una función distinta, puedo jugar y acortando distancia puedo acceder a distintas cosas que me complementen entre este sistema de asentamiento humano de ciudades. Pero en otra región donde no existe ese mismo conocimiento o en los intereses del gobernador regional a lo mejor están más enfocados hacia lo económico productivo o a lo mejor hacia la educación, mejorarse la educación, obviamente que las capacidades van a ser diversas para enfrentar lo que es una crisis o una pandemia, ¿ya? Y lo otro es que vas a tener un gobernador regional a lo mejor de un color y vas a tener delegados presidenciales que van a estar a cargo ahora de todo lo que es el nivel desconcentrado, la coordinación del nivel desconcentrado, CEREMI, direcciones regionales, y todo lo que es gobierno interior va a estar en otra persona que es el representante del presidente, no es electo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar ahí va a depender de la fuerza que tenga este gobernador regional porque va a ser electo por una cantidad de votos impresionante, o sea, un gobernador va a sacar más votos que un senador, puede doblar la cantidad de votos de un senador, ¿ya? Sobre todo de un diputado cuadriplicar. Entonces, dependiendo del peso también, es lo que va a poder hacer en este territorio y además los votantes le van a exigir que cumpla la propuesta de gobierno que él presentó por la cual fue electo, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cuán informada está la ciudadanía respecto de lo que pasa en su territorio, cómo mejora ser ciudad, cómo quieren mejorar la calidad de vida, ciudades más vivibles, con mejor calidad de vida, va a depender de ellos y que lo elijan a alguien que haga una propuesta que sea más coherente con esos intereses, ¿ya? Por eso te digo, va a ser muy diverso esto, muy diverso. Entonces van a haber territorios o en el caso que sea, además se constituye un área metropolitana, este gobernador regional no solamente es gobernador regional electo, sino que además va a ser quien está a cargo de gestionar y administrar un área metropolitana, porque es el mismo gobernador, ¿ya? El mismo gobernador que asume. Y aparte de 8, es probablemente que suban a 10, porque hoy día Talca con Maule, esas dos comunas están absolutamente conurbadas, pero no sabemos si sobrepasa los 250.000 habitantes o no, ¿ya? Lo mismo que podría pasar con Temuco, Padre Las Casas a futuro. Cuando superen el umbral de los 250.000 habitantes, también pueden solicitar constituirse como área metropolitana. ¿Qué ventaja y qué interés hay? Porque nos han manifestado el interés muchos gobiernos regionales, y es que al constituirse como áreas metropolitanas, pueden solicitar traspaso de nuevas competencias, como ya les comenté, desde el área de transporte, desde el área de la vivienda, el desarrollo social, ¿ya? Bueno, hay otras áreas, pero de los mismos ministerios que hoy día están llevando, pueden solicitar ese traspaso de competencias para complementar y hacer una mejor gestión del área metropolitana, dependiendo de las características del área metropolitana. Ahora, relacionándolo con el tema que hablaban los dos colegas, en el tema de la regeneración urbana, la mirada del gobierno regional va a ser la escala regional, y desde ahí una mirada, él sí va a poder mirar la ciudad o el área metropolitana pensando en desconcentremos la fuerte concentración que hay en las capitales regionales y vamos generando micropolos de desarrollo, y ahí sí va a ser súper importante todo el tema de la regeneración urbana, barrial, pero es distinto aplicarla en regiones a lo que significa, como lo han explicado ellos, respecto a lo que sucede en la región metropolitana. Son casos absolutamente distintos. La realidad de la región metropolitana no tiene comparación con el resto de las regiones del país, salvo a lo mejor Valparaíso, la región de Valparaíso, porque Concepción... Perfecto. A propósito de eso, mira, te hago una pregunta, pero para que me la respondas cortito, porque estamos casi en la hora. Mario González te pregunta a ti, María Antonieta, ¿por qué no se consideró como parte de los planes territoriales de los gobiernos regionales la zonificación y microzonificación del borde costero, a propósito de lo que estabas diciendo?
Está considerada. De hecho, Ya, el gobierno regional es quien elabora la zonificación, ya sea macro o micro. Lo que pasa que la contraparte es el Ministerio de Defensa, a través de lo que es el equipo, la ex subsecretaría Marina, que ellos tienen la competencia sobre ese borde costero. Pero es el gobierno regional el que elabora la propuesta de micro y macro zonificación y la aprueba el ministro de Defensa, es el que suscribe el perfecto. decreto de Ya, aprobación. ¿Ya? pero Y está considerada. además por ley, de acuerdo a la ley, en el PROT, si existe una zonificación vigente, o sea que está aprobada por la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, el PROT la tiene que tomar e incorporar tal cual, igual como Perfecto. reconoce todas las áreas que están sometidas a protección oficial. Exactamente Perfecto. Ya, lo mismo. muchas Se tiene gracias, que muchas tratar gracias. de buscar una coherencia, eso sí, entre eso, porque es una metodología un poco distinta a la que vas a usar para definir lo que es la estructuración y las macrozonas en el PROT. Perfecto. A Claudia Bustos, Ana María Palma le pregunté de las zonas prioritarias por esto que tú dices, no recuerdo muy bien a qué se refiere, pero Claudia seguramente tú lo recuerdas. Lo que yo veo en mi comuna no necesariamente lo mismo que ve un estudio que se hace en Santiago. No sé si puedes hacer algún comentario a eso. Sí, tengo dos. Sí. Y tengo otra de Nicole Cofre también, que hace sobre el rol de las consultoras hoy en día. Ya, primero para Ana María. Sí, mira, la metodología de zonas prioritarias lo que hace es que define con ciertos indicadores áreas de vulnerabilidad. Y esos, cuando se partió con esta metodología, se utilizó usando una herramienta que nosotros vimos, vimos un ejemplo en Alemania, que ellos hablaban de áreas desventajadas, y uno de los grandes aprendizajes con ellos era que había que escoger pocos indicadores, pero buenos indicadores para llegar a esas áreas, porque son los que te llevan a un lugar, no son necesariamente los indicadores que tú vas a mover o que vas a cambiar a través de una intervención de un programa en particular, sino que te llevan a lugares donde los programas públicos deben llegar, ¿ya? Y se hizo un ejercicio en el ministerio con muchos indicadores. Hubo gente dedicada a eso, una comisión de trabajo que estuvo meses trabajando y además, muy interesante porque fue además multisectorial, se hizo con varios ministerios y se definieron que para el programa Quiero mi barrio propusieron 4 indicadores, ya que dependían del censo y que tenían que ver con hacinamiento, con calidad de la vivienda, con... bueno, no me voy a detener en esto porque puedo estar horas en esto, porque me entusiasma mucho el tema, pero se definieron esas y después en cada región, a partir de esta mancha de vulnerabilidad, definía, según criterios que se recomendaban desde el nivel central, pero también considerando los criterios de la región, en cuál debían ser las zonas prioritarias para que entre el programa, ¿ya? Entonces, partía con indicadores base para todos, pero considerando esta delimitación regional, ¿ya? Y así fue la primera definición de zonas prioritarias, entonces los municipios postulaban barrios que estuvieran ahí, ¿ya? La metodología a mí me gusta mucho, creo que sigue siendo súper vigente, pero el problema es que el censo ya no siguió alimentando la misma información y hubo que generar una metodología distinta. Y hoy en día se sigue trabajando territorialmente con mapas, pero con otras fuentes de información, considerando más información y vinculándolo un poco con el trabajo que ha ido avanzando el Ministerio y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en definición de indicadores. Entonces también se ha ido avanzando, porque esto va evolucionando y va cambiando con el tiempo. Entonces hay otros indicadores que tienen que ver con los estándares que se están tratando de establecer en términos de cercanía a bienes y servicios, a equipamientos de escala de ciudad, que tienen que ver con educación, con salud, con hacer trámites y todo eso. Y hay otra escala que tiene que ver con la cercanía a equipamientos como sedes comunitarias, equipamientos deportivos, áreas verdes, etcétera. Y hay otro que tiene que ver igual con vulnerabilidad social, que tiene que ver con indicadores bastante parecidos a los que nosotros teníamos en las zonas prioritarias y que ahora se basan en el registro social de hogares. Entonces,
esa base de estos mapas se hacen con indicadores que son para todos, pero después se va bajando hacia la región. Y lo que sucede ahora en barrios es que no es que te excluye, te da más puntaje a un barrio que está postulando si está en zonas con mayor, digamos, desventajas, por decirlo de alguna manera. Así funciona como en términos generales. Entonces, no es que los mismos parámetros funcionen en cualquier lado igual, sino que son más bien como indicadores de estándares y que así es como está operando y como te digo, la mayoría ahora ya no son excluyentes, sino que tienen más o menor posibilidad de entrar, ¿ya? Y la otra pregunta, que era la de Nicole, y que con el rol de las consultoras, eso tiene que ver con que el programa ha ido cada vez adquiriendo más responsabilidades, así como se ha ido estabilizando y se ha ido normalizando y como siendo parte ya de las políticas más estables del MIMBU, ha tenido que ir estableciendo y se le han ido exigiendo una cantidad de procedimientos y que han ido complejizando mucho todo el proceso, ¿ya? Y entre esos, hoy en día el programa tiene que pasar por las aprobaciones de desarrollo social de preinversión, ¿ya? Entonces, es por eso que entra a jugar el rol de las consultoras en parte del proceso. Sin embargo, y yo per se no estoy a favor o en contra de decir que porque una consultora es de un lugar u otro puede hacer bien o mal un trabajo. Yo, todo lo contrario, creo que lo pueden hacer muy bien. Creo que lo importante, porque recién partió esto el año pasado, por lo tanto es muy nuevo, no es el mismo rol que al inicio del programa tuvieron las consultoras que lo hicieron todo en el proceso, sino que acá es como diría alguien, como me lo dijo en algún minuto alguien, pastelero a tus pasteles. Es como que hay roles distintos que cumplir en esto. Así como el nivel público, el nivel central, la Seremi regional y los municipios tienen roles distintos, también en los productos que se generan, porque el vínculo con la comunidad y el tema de desarrollo local sigue estando a cargo de los equipos de barrio, que están coordinados bajo la supervisión del municipio como gobierno local y de la Seremi como desde la mirada regional, ¿ya? Eso en este minuto. Y la consultora lo que debe hacer es entregar estudios técnicos y productos que sean insumos para ese trabajo, más que generar ellos este vínculo comunitario. Entonces, son roles distintos y creo que hay que avanzar todavía en cómo articularlos para que conversen y funcionen bien y no compitan en facultades y en roles que son distintos en cada uno. Entonces, no, perfecto, pero perfecto. la explicación de por qué hoy en día está la consultora es eso. Ahí quedó. Está clarísimo. Oye, muchas gracias, Claudia. Hay una pregunta sobre lo público y el espacio público que Saba Sarari también está haciendo. Propongo que Gerson McLean, en honor al tiempo, la pueda responder directamente por escrito en el chat de Facebook Live, porque estamos de verdad en el tiempo. Y no quiero dejar de, irme sin agradecer a nuestros panelistas que muy generosamente hicieron estas exposiciones y ¿cómo es que se llama? Pudieron abarcar tantos temas en tan poco tiempo como les pedimos. También agradezco mucho a todos los asistentes. Estuvimos en torno a los 100 en promedio durante gran parte del webinar, así que estamos muy, muy contentos. Y también agradezco mucho también al equipo de educación continua de la FAU, que posibilitan estos espacios y que ayudaron ahora en la pequeña dificultad técnica que tuvimos al principio de este webinar. Así que muchas gracias Alberto, Ingrid, Claudio y Daniel. Y con esto damos por cerrada esta masterclass. Les agradezco mucho a todos por haber asistido y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes en el último de los 3 webinars sobre densidad y formas urbanas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias también.